Hermanos, hoy estamos continuando la serie de la semana pasada, Sobrevivientes. La semana pasada estuvimos viendo sobre lo que él había sobrevivido a grandes tragedias en su vida, una tras otra, problema tras problema, dificultad tras dificultad, pero sobre todo pérdida tras pérdida. La semana pasada vimos cómo Job tuvo que atravesar ese tipo de pruebas. Perdió bienes, perdió ganado, perdió siervos, pero también él perdió hijos. Qué tremendo, hermanos. Denle gracias a Dios, porque si usted y yo nos encontramos en diferentes pruebas, nunca nos vamos a encontrar en la misma situación que Job. Él perdió seres queridos. Lo más doloroso, hermanos, para el ser humano es perder un hijo. No quiero decir que las demás pérdidas no sean dolorosas, todas son dolorosas. Pero imagínense un padre perder, al igual cuando un hijo pierde una mamá o un papá, todo es doloroso. Son pérdidas irreparables. Y este hombre había perdido no solamente las cuestiones materiales, había perdido a todos y cada uno de sus hijos. Lo impresionante de Job es que a pesar de todo lo que él pasó, no se amargó, no se enojó, no se estuvo quejando de nada. Hemos visto la semana pasada y hoy vimos que Job no pecó. Ahora, él tenía todo el derecho de estar enojado, ¿sí o no? Él tenía todo el derecho de estar no solamente enojado, de renegar, de a lo mejor criticar, hermanos, de todo. Él tenía el derecho de portarse a lo mejor mal, pero no lo hizo porque él era un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Job fue un adorador. Lo vimos la semana pasada. Características de un sobreviviente es que tenemos que ser un adorador. Somos adoradores. Job, ¿qué hizo cuando vinieron todos los males? Él empezó a adorar a Dios. Pero no solamente empezó a adorar a Dios, él tenía la perspectiva correcta. Él sabía que todo lo que tenía era un favor de Dios, del cielo, mas no un derecho de la tierra. Él sabía eso. Pero también Job se mantuvo firme. Ahora, hasta aquí ya había perdido todo eso: bienes, siervos, ganado, hijos. Pero todavía faltaban más cosas. En el capítulo 2, hermanos, en lugar de que las cosas mejoren, porque uno dice, ¿qué más puede pasar? Ya creo que ya viví lo peor. Y hermanos, todavía las cosas venían para mal en peor. Había perdido todo, pero todavía venía algo peor para Job. En medio del sufrimiento que él estaba viviendo, en medio del dolor, en medio de esa agonía en vida, que él estaba teniendo agonía por todo lo que estaba pasando, hermanos, le sobrevino una enfermedad. Una enfermedad todavía. En Job capítulo 7, versículo 5, mire lo que sucedió, lo que él mismo nos explica de la enfermedad. Ya vimos que era un tipo de sarna, unas llagas por ahí, pero hermanos, dijo Job, dice, mi carne estaba vestida de qué cosa. Imagínese usted eso, hermanos. Mi vida, mi cuerpo estaba lleno de gusanos y costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Otra versión dice, hermanos, mi cuerpo estaba cubierto de gusanos y de costras, se me abría la piel y supuraba pus, porque era lo que la enfermedad hacía. Imagínense lo que está viviendo Job. Hermanos, denle gracias a Dios, porque usted y yo hemos pasado pruebas difíciles. Hemos pasado momentos, ¿por qué no decirlos?, horribles en nuestra vida, pero no comparados a la vida de Job. Y este hombre se mantuvo
firme. Imagínese usted ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, sinceramente, al ver un gusano le da asco? Ahora ya entiende por qué la mujer a lo mejor le dijo eso a Job, ¿no? Se estaba muriendo, pero no era para decir lo que le dijo. No era para decirle eso. Ahora, hermanos, su piel dice que tenía gusanos, tenía llagas, y de tanto que se rasca. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pegado algo así, le ha picado un zancudo y usted se rasca, y de repente ya no siente placer. Ahora le empieza a doler. Y después de que le empieza a doler, le empieza a supurar agua. No pus, ¿verdad? Pero sí agua. Y sabe que ese líquido que le sale, posteriormente se le va a hacer una costra. Pero esas costras que tenía Job, no solamente estaban ahí las costras, sino que le supuraba, dice que le salía, hermanos, pus. ¿Cómo olía Job? Era tremendo lo que estaba viviendo Job. Pero hermanos, a Job le sobrevino una enfermedad dolorosa, pero también vergonzosa. No solamente él estaba sufriendo dolor en su cuerpo externo, sino que también estaba él viviendo una cuestión interna, porque era algo vergonzoso. Alguien con una enfermedad así era sacado del pueblo, era sacado a las afueras para que no contagiara a más personas. Imagínese usted verse en el espejo, aunque no nos dice que había espejos en ese tiempo, pero imagínese el ver su piel, el saber que estaba como estaba, le daba vergüenza, le daba pena, era vergonzosa esa enfermedad. Pero a pesar de todo lo que pasó Job, a pesar de la enfermedad dolorosa y vergonzosa, hermanos, no hizo nada incorrecto delante de Dios. Es por eso, hermanos, que nos encontramos en el capítulo 2 donde Satanás le dice: Señor, Dios le dice: ¿no has considerado mi siervo Job perfecto, íntegro delante de mí, que me adora y todo eso? Y le dice: ay, Señor, pues está bien, no le pasa nada, en su cuerpo está bien, pero tócalo, enférmalo para que veas si no maldice delante de ti. Y le dice Dios: está bien, te hago la oportunidad que lo hagas, pero perdónale la vida, no toques su vida, déjalo, ¿verdad? Y es sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos. Job no solo sobrevino a la pérdida de los bienes de sus hijos, sino también, hermanos, él sobrevivió a una de las enfermedades más dolorosas y también vergonzosas en la vida. Y hermanos, quiero recordarle a cada uno de ustedes que los que estamos aquí sentados el día de hoy, los que estamos escuchando el mensaje, y algunos de nuestros hermanos que nos están viendo, somos sobrevivientes gracias a Dios. No en la magnitud de Job, pero sí en las circunstancias que nosotros hemos vivido, somos sobrevivientes. Le decía yo la semana pasada, sobrevivientes a la peor pandemia en los últimos años, que todavía no se acaba, que todavía hay cepas y que todavía hay que cuidarnos, y que, hermanos, la cuestión está un poco difícil porque ya el gobierno dice: ya no vamos a cerrar nada, ahora le vamos a seguir así, pero hay que cuidarnos y hay que ver la manera de cómo vivir sin perjudicar la economía y tantas cosas que se están viendo, ¿no? Hermanos, y nosotros, gracias a Dios, al día de hoy somos sobrevivientes. No solamente a eso, hemos perdido seres queridos, hemos perdido a lo mejor un empleo, hemos perdido muchísimas cosas, hemos entrado en problemas difíciles, hermanos, más sin embargo Dios ha estado con nosotros y somos sobrevivientes. Estamos empezando el 1 de agosto, gracias a Dios, porque somos sobrevivientes. Muchas personas que amamos se quedaron en el camino, se adelantaron. Pero hermanos, si usted y yo sabemos que esas personas amaban a Dios, están en el mejor lugar, están descansando en esos lugares que Dios ha preparado, donde hay paz y tranquilidad para ellos. Y nosotros seguimos sobreviviendo. Hermanos, ha llegado el tiempo en la vida del ser humano donde a partir de la pandemia empezamos a dejar de vivir
para empezar a sobrevivir. Antes usted no se daba cuenta que usted vivía feliz, que usted tenía todo, pero hoy le cuesta hacer todo lo que antes hacíamos. Hoy usted piensa si va de vacaciones o no va. Hoy usted la va a pensar. Antes no, vacaciones sí, vámonos. ¿Qué permiso ni qué nada de trabajo? Vámonos. Hoy vamos a Mazatlán de perdida. Ay, señor, Mazatlán. Aquí cerquitas. La piensa uno. Hermanos, porque a partir de la pandemia, hoy la gente empezó a sobrevivir. Pero hermanos, gracias a Dios es que Dios está con nosotros. Y hasta el día de hoy somos sobrevivientes. Hermanos, quiero también decirles que el mundo no se ha detenido, que vienen cosas todavía, pero venga lo que venga, ustedes van a superar cualquier pérdida, van a superar una mala estación en la vida, van a superar cualquier crisis en la vida, una deuda, una enfermedad, la van a superar porque Dios está con nosotros y Él nos da la fuerza. Hermanos, ustedes, todos nosotros somos sobrevivientes gracias a la misericordia de nuestro Dios. Gracias a la misericordia de nuestro Dios estamos el día de hoy en este lugar. La vida de Job nos recuerda, o nos da recursos, mejor dicho, la vida de Job nos da recursos para poder seguir sobreviviendo. Ahora, primer recurso que podemos encontrar en la vida de Job, después de los que ya vimos, hoy vamos a ver 3 recursos para seguir sobreviviendo. Número 1, caminemos en integridad. Necesitamos caminar en integridad. Caminen en integridad. Job capítulo 2, versículo 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, ¿qué hace? Todavía retiene su integridad. Job era un hombre íntegro en sus creencias, en lo que él había creído. Él era íntegro, él sabía que había un Dios todopoderoso y que podía recibir de él lo bueno, pero que también podía recibir lo malo, y aún a pesar de recibir cosas buenas o recibir cosas malas, él seguía íntegro en el amor a Dios. Cosa lo contrario de muchas personas, que cuando llegan las cosas buenas son felices, pero cuando llegan las cosas malas, entonces le echan la culpa a Dios y pierden la integridad de lo que supuestamente ellos creían. Dios, te amo cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, ¿dónde estás? No se supone que tú eres Dios, no se supone que tú tienes poder, como muchas personas que, hermanos, oran por alguna enfermedad que tienen y no han sido sanadas. No por eso Dios no es Dios, no por eso Dios no tiene poder, no por eso Dios no es la persona que nos ama. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue teniendo el poder y Dios sigue amándonos a nosotros, pero Él tiene un plan y tiene un propósito que muchas veces nosotros no podemos entender. Entonces Dios nos permite a nosotros aprender de la vida de Job integridad, vivir en integridad. Job es un hombre y fue un hombre íntegro, intachable, por así decirlo. Esta cualidad de Job, hermanos, nos debería de impactar, porque él no solamente tenía integridad. Dice Dios, en lo que acabamos de leer, que él había guardado, había retenido la integridad. Muchas personas tienen integridad, pero cuando viene la prueba, se les acaba. Muchas personas son o tienen integridad y se les acaba cuando viene la prueba. Pero, hermanos, Job se mantuvo íntegro. La integridad es lo siguiente: integridad. ¿Usted quiere anotarlo? ¿Puede anotar? Integridad es hacer lo correcto. Integridad es hacer lo correcto todo momento, en toda circunstancia, ya sea que alguien te esté mirando o no. Es una persona íntegra, que no necesitas que alguien te vea para hacer las cosas correctas.
Te vean o no te vean, tú eres íntegro. Proverbios 2:7 dice la palabra del Señor. Y es uno de los versículos que nos va a ayudar a nosotros a entender que si hoy estamos, hermanos, de pie, si hoy estamos aquí, es porque Él es escudo alrededor de nosotros. Él nos protege, Él nos da seguridad, Él provee de sólida sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan en integridad o rectamente. Es la integridad, que tú camines rectamente, te vean o no te vean. Y es ahí donde usted y yo podemos entender que Dios es una persona que nos ama, pero que también es escudo alrededor de nosotros. Y Él provee, dice, de sólida sabiduría a los rectos. Nos va a dar sabiduría para seguir avanzando. Y aparte dice que Él es nuestro escudo. Él es escudo a los que caminan en integridad. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que caminar? Necesitamos caminar en integridad. Ahora mire lo que le voy a decir. Satanás pudo probar a Job, pero no pudo destruirlo. Satanás pudo probar a Job, pero no pudo destruirlo. Satanás pudo tocar a Job, pero no pudo matarlo. ¿A qué voy con esto? Hermanos, ¿por qué no pudo hacer esto? ¿Por qué Satanás sí lo pudo probar y sí lo pudo tocar, pero no le pudo hacer nada más? ¿Sabe por qué? Porque Dios le puso un límite. Porque Él es nuestro escudo. Él está con nosotros. Dios está en control de todas las cosas. Dios le puso un límite sobre la vida. Podrás tocarlo, pero guarda su vida. Con su vida no te metas, porque yo soy el que dice hasta cuándo. Podrás tocarlo, podrás probarlo, pero yo decido sobre lo demás. Dios pone un límite, y hermano, y es aquí cuando usted le da la gracia a Dios, porque ¿sabe qué? Dios le ha puesto un límite al enemigo que no puede traspasar, porque Dios es grande y poderoso, y Él nos guarda, y Él ha puesto un escudo sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Dios protegió a Job su vida, y la razón fue la siguiente: porque él fue un hombre íntegro. Él se guardó íntegro a Dios, y Dios lo protegió, y Dios lo guardó. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros tenemos que caminar en integridad delante de Dios. Dios es escudo, es protección para los que caminan en integridad. Caminemos entonces, hermanos, en integridad. Cuando tú caminas en integridad, el enemigo está limitado en muchos aspectos de tu vida, pero sobre todo en nuestra propia vida. Él está limitado. Él no nos puede tocar más allá. Podrán venir lo que sea, hermanos, pero Dios está con nosotros. De la misma manera que Dios estuvo con Job, Dios está también con nosotros. El enemigo, hermanos, puede tocar nuestras vidas, pero no puede matarlas. El enemigo puede probar nuestra fe, pero no puede destruirnos. Él tiene un límite. Vivimos en una vida, hermanos, les decía la semana pasada que me gustaría decirles, hermanos, usted confía en Dios y no le va a pasar nada, usted va a ser feliz, usted va a tener todo, Dios le va a proveer de todo, y usted no va a tener, no va a llorar, no va a tener dolor. Hermanos, eso solamente se encuentra en el cielo. Pero aquí en la tierra van a caer flechas, pero no nos van a tocar. Vamos a ver que las flechas van a caer, porque vivimos en un mundo, hermanos, caído y destruido por el pecado. Hermanos, entonces van a caer flechas, pero no nos van a tocar para matar. Quizá nos podrán herir, pero matarnos no. En este mundo, hermanos, van a venir pruebas,
pero no van a poder destruirnos. Porque todos tenemos pruebas de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero las pruebas son para levantarnos y no para hundirnos. Las pruebas son entonces, hermanos, para fortalecernos a nosotros. En este mundo, hermanos, usted y yo vamos a pasar por fuego. Pero dice la palabra de Dios que ni una llama arderá en nosotros. En este mundo podremos pasar por las aguas, pero dice la palabra de Dios que no nos ahogarán. Ese es nuestro Dios. El enemigo tiene para hacer todo eso, aventarnos flechas, pruebas, fuego, agua, pero Dios dice: no te preocupes, si yo estoy contigo, nada te podrá hacer este enemigo. Yo he puesto límites a este ser, ¿verdad? Hay que decir, hermanos, que usted y yo tenemos un Dios que es escudo alrededor de mí, dice el canto, y quien levanta mi cabeza. Ese es nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede levantar cuando nuestros ánimos están por los suelos. Porque, hermanos, no porque era Job quiere decir que el ánimo de Job estuvo siempre arriba. Job también estuvo triste, Job también lloró, Job también se lamentó, pero él caminó en integridad, él se mantuvo íntegro. Pero, hermanos, ese es lo que tenemos que hacer. Número 1, caminar en integridad. Número 2, camine con las personas correctas en este mundo. Hay que caminar con personas correctas, personas que nos motiven. Bueno, vamos a ver. Job, pues no se podía juntar con tanta gente porque pues, estaba casado. Sí tenía amigos, después lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Tenía amigos, pero él convivía con su esposa. Y su esposa no era una persona que se haya mantenido íntegra. La mujer o la esposa de Job pasó por la prueba y ella, hermanos, no la superó. Entonces, esta mujer le dice a Job, verso 9, capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes qué cosa? Tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Ahora, fíjese bien, esta mujer, en lugar de ayudarle a Job a superar, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba hundiendo más. Hermanos, hermanas, yo les invito y les exhorto en el amor de Dios que cuando alguien pase por alguna circunstancia difícil, en lugar de desanimarlo, anímenlo, fortalezcan. Un ejemplo bien sencillo: el hombre pierde el trabajo, salió a trabajar, está en la casa, qué flojo. No, hombre, o sea, después ya está cargando él con la prueba de que no tiene, que busca y no encuentra, y luego llega a su casa y todavía lo rematan. Y así puede ser muchísimos ejemplos. Y bueno, y a veces también a veces cometemos el error nosotros de que nuestros hijos nos reprueban o nos traen una mala calificación. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos muchas veces? En lugar de motivarlos, ¡ay, híjole, ya llegó el burro de la casa! ¡Ay, llegó ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya reprobado educación física? ¿Verdad? Y eso, todos la pasan de educación física. Y bueno, el pobrecito, pobrecita. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien está pasando una prueba? Motivar. Y no, Señor, obviamente una calificación: mira, amigo, reprobaste. Está mal que haya reprobado, pero échale ganas. Pero cuidado si usted no tenía buenas calificaciones y sus hijos saben. Cuidado. De volada sale, ¿verdad? Pues si tú reprobaste. O si tú tenías tantas calificaciones, yo te gané por uno.
¿verdad? Hermanos, en las pruebas hay que motivarnos a nosotros mismos. Hay que levantarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos con personas correctas, ¿verdad? Personas que nos motiven. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios 17:17. Proverbios 17:17 dice la palabra: el verdadero amigo siempre ama, y en tiempos de necesidad es como un hermano. Leo nuevamente Proverbios 17:17. El verdadero amigo siempre ama, y en tiempos de necesidad es como un hermano. Qué hermoso, hermanos, es que usted tenga amigos que en el momento de la dificultad se conviertan como hermanos para usted y lo ayuden, lo levanten, le inyecten a usted esa fe, le inyectan a usted esa fuerza que usted necesita para seguir adelante. Y no sea como esta mujer que le dice: pues si ya te estás muriendo, pues ya muérete. ¿No quieres que te empuje? ¿Te dé una ayudadita? Necesitamos nosotros entonces caminar con las personas correctas. No solamente busque personas que inspiren su fe. Hermanos, nosotros tenemos también que ser esas personas que inspiren la fe en otros hermanos. Porque es muy fácil buscar a alguien que, yo me identifico y me ayuda a esa persona a levantarme. Me encanta ver a esa persona porque cuando habla, porque cuando dice, porque cuando expresa algo, me inyecta fe, me inyecta felicidad. Yo quisiera ser como esa persona. Pero hermanos, no solamente tenemos que buscar personas así, correctas, que inyecten nuestra fe, sino que nosotros tenemos que ser esas personas que inyecten la fe en otras. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado. Bueno, a mí me pasa porque pues yo ya me siento de Coahuila. Ya no sé cuántos tengo aquí en Coahuila. Pero cuando me entero que alguien es de allá, de Mexicali o Tijuana, de Baja California, me pone contento, me alegra, decir: wow, es de por allá, él conoce los mismos lugares que yo conozco, me identifico con él porque podemos tener una conversación del lugar aquel. Hermanos, pero cuando usted se encuentra con una persona que tiene la misma fe que usted, hermano, usted se pone y se motiva. Digo, eso me pasa a mí cuando yo conozco a alguien, o algún mexicano que se va, no sé, a qué lugar le gustaría, Kazajistán. Ya se lo inventó el hermano. Sí, hay por allá un lugar que se llama así. Usted llega a ese lugar y de repente se da cuenta que el otro pueblito es un mexicano y se conocen los mexicanos. ¿Cómo cree que se van a poner los dos? Bien felices, contentos, y se van a motivar el uno al otro. Hermanos, usted y yo somos para motivarnos, buscar personas correctas, pero también ser personas que inspiren nuestra fe, que inspiren la fe a otras personas. Entonces, hermanos, busquemos personas que inspiren nuestra fe, pero también seamos personas que inspiren la fe de los demás. Y por último, hermanos, tenemos que caminar con fe. Camine con fe. Camine con fe. Job 2:10. Aquí encontramos la fe de Job. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Verdad? Hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, no pecó. Él se mantuvo firme. Eso nos ayuda a nosotros a mantener nuestra fe, hermanos, porque Job nos va a enseñar, o nos está enseñando, las dos caras de la fe. La fe tiene dos caras, por así decirlo. Dice, ¿cómo que tiene dos caras? Te lo voy a explicar. Usted necesita tener fe para recibir lo bueno, pero también necesita tener fe cuando usted recibe lo malo. Hermanos, a pesar de todo, usted y yo tenemos que seguir creyendo en nuestro Dios Todopoderoso.
Necesitamos seguir creyendo que Dios tiene el poder, que Dios tiene la última palabra, que Dios es sobrenatural, que Dios siempre usa lo malo para hacer algo bueno. Las palabras de Job demuestran su fe. Dios tiene el control de todo. Dios nos enseña, hermanos, como le mencionaba, los dos caras de la moneda en la vida de Job. Mire, no solo necesita la fe para recibir bendiciones. ¿Quién de usted quiere recibir algo de Dios? Usted necesita fe. Necesito la fe para recibir las bendiciones. También necesito la fe para soportar las tentaciones, para soportar la dificultad. Necesitamos aprender a recibir lo bueno, pero también, hermanos, necesitamos aprender a recibir lo malo. Y quiero ir terminando, hermanos, con la misma historia de Job. Imagínense cómo el enemigo, cuando le dan la primera noticia a Job de que había perdido su ganado, el enemigo dijo: el enemigo creyó que había vencido a Job. Ya, primera noticia iba a caer y nada. Bueno, segunda noticia y aquí cae y nada. Tercera noticia y aquí cae. Hermano, creyó que con la muerte de sus hijos él había vencido. ¿Y qué sucedió con Job? No. Entonces dijo el enemigo: ¿qué? Enfermedad y cae. Y se lo dijo a Dios. No, pues así como, pues está vivo, está sano, pues ¿quién no te va a alabar? ¿Quién no te va a servir? ¿Quién no se va a mantener en integridad? Tócalo, hiérelo. Y Dios le dice: ok, está bien. Porque mire, yo no sé si usted notó lo que está diciendo el versículo 2. Y dijo Dios. O sea, imagínese usted a Dios presumiendo a un hombre de la tierra, al mismo enemigo caído. Le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que a pesar de que todo lo que le hiciste, a pesar de todo lo que pasó, él se mantiene íntegro y es temeroso de Dios? Hermanos, que nuestro Dios pueda presumirnos a nosotros también. ¿No has visto a los hermanitos de la iglesia de Cristo en Sabinas? Que a pesar de lo que han vivido, a pesar de las circunstancias difíciles, se han mantenido íntegros. Hermanos, Dios es bueno con nosotros. El mundo y el enemigo es malo con nosotros. Y por eso es que necesitamos nosotros seguir viviendo en integridad, porque Dios guardará de nosotros. Usted ha pasado, yo he pasado por momentos difíciles en la vida. Han perdido muchas cosas, inclusive seres queridos. Mas sin embargo tenemos un Dios todopoderoso que nos puede fortalecer y nos puede levantar. Y dice la palabra de Dios, usted conoce el fin de la historia de Job, que Dios lo bendijo demasiado. Dios lo bendijo demasiado por ser una persona íntegra. Hermanos, entonces, caminemos en integridad. Busquemos o seamos personas que inspiren fe. Y por último, venga lo que venga, bueno o malo, usted tiene que caminar en fe. De Dios recibimos cosas buenas, pero también podríamos recibir cosas, o hemos recibido cosas malas, y necesitamos entonces de la fe para seguir siendo entonces sobrevivientes en este mundo caído y en este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, como dice la Escritura. Pero hermanos,
Dentro de este mundo caído, tenemos a un Dios todopoderoso que es escudo alrededor de nosotros. Amén. Le pido al grupo alabanza que pase, vamos a entonar un canto y vamos a honrar a nuestro Dios y vamos a cantarle tu presencia es el cielo para mí. Porque mire, a pesar de lo difícil, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de lo malo que vivimos, cuando Dios está con nosotros y nosotros estamos en la presencia de Dios, su presencia es el cielo para nosotros. Y cuando usted está en la presencia de Dios, a pesar de que hay dolor en el mundo, sabemos que la adoración alivia el dolor. En la presencia de Dios se alivia el dolor. En la presencia de Dios podemos encontrar gozo. Y podamos nosotros descansar en la presencia de Dios. Porque su presencia es el cielo para nosotros.
Gracias, Señor.